Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. A mi lado, la licenciada Mariana Kers. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Lista para arrancar esta hora de ADN Buena Salud? Con muchas ganas de ver, también de leer sus preguntas, de escucharlos. Hoy tenemos un tema central que a mí me interesa muchísimo. La neuroprotección. Nuestro cerebro envejece con nosotros. ¿Podemos cuidarlo de alguna manera? Vamos al gimnasio para mantener nuestros músculos activos. Hablamos que es clave la masa muscular para nuestra longevidad. ¿Y con el cerebro? Nosotros en cada programa generalmente hacemos ejercicios para ejercitarlo y demás. ¿Tienen efecto positivo? ¿Podemos cuidar a nuestras neuronas? ¿Podemos generar que se conecten mejor y que esas lagunas que a veces tenemos no estén tan frecuentes? Bueno, eso lo vamos a desarrollar hoy con la visita del doctor Alejandro Anderson, que va a estar en el piso de ADN Buena Salud. Muy bien, y además, por supuesto, como decía Milton antes, tenemos sus preguntas. Acuérdense que a mí me encanta cuando mandan sus preguntas en video. Tienen que poner el celular horizontal, grabarse, no tengan vergüenza. Sus preguntas ayudan a muchas otras personas a eso que justamente no se animaban a decir. Y además tenemos noticiero. Y en el noticiero médico hay una noticia que marca que 7 de cada 10 personas tienen trastornos digestivos funcionales. Quédate porque cambia el enfoque de los trastornos digestivos y que es algo muy, pero muy frecuente, ya lo vemos, 70% de la población. Muchísimo. Y un tema que también tendríamos un 70-80% de casuística de infidelidad. ¡No, tanto! Infidelidad. No se asusten, no se hagan acá, todos se hacen los que no. Mirá, ahora les voy a preguntar a todos, ¿Las mujeres peores que los hombres? Ese tema está bueno. Ahora lo vamos a ver en mi nota. Cuando yo después les cuente acerca de infidelidad, acuérdense que la infidelidad es una elección. Así que después lo vamos a ver. Bueno, pero primero vamos a elegir otra cosa. Vamos al panel, vamos a salir. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Landman, nuestro cardiólogo? ¿Cómo están? Licenciada Kers. Hoy voy a hablar de un tema que me parece importante, ¿no? 5 errores que estás cometiendo en tu alimentación que están inflamándote. La inflamación, que es el principal factor de riesgo, diría yo, de la modernidad. En la actualidad lo que nos está más enfermando es que nos estamos inflamando. Y esto no es solo digestivo, sino es todo nuestro organismo, nuestras arterias, nuestro cerebro. Bueno, vamos a ver ahora en un ratito si esa inflamación nos está afectando también a nuestras neuronas. La Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a la sección de virales de redes. Hay mucha información dando vuelta por redes, a veces está buena, a veces son falsas y a veces está bueno poder bajarla. La idea de esto es compartir algunos videos y bajar esa información a terreno, bajar esa información a cada persona y no a veces quedarnos simplemente con frases o textos o palabras que leemos o que vemos. Clarísimo. Bueno, vamos a ver qué videos aparecen en el programa de hoy y los vamos a analizar junto a ustedes. Mientras nos van mandando las preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales, nos vamos a ver ya el informe sobre neuroprotección. El envejecimiento cerebral es un proceso natural que ocurre a medida que envejecemos y se caracteriza por una serie de cambios que pueden afectar la función cognitiva y la salud cerebral. Algunos de estos cambios incluyen la pérdida de neuronas, la disminución de la plasticidad neuronal y el aumento del estrés oxidativo. La neuroprotección, por su parte, se refiere a las estrategias y mecanismos que pueden ayudar a proteger el cerebro contra el daño y la degeneración asociada con el envejecimiento. Algunas de estas estrategias incluyen ejercicio físico, dieta saludable, meditación, reducción del estrés y estimulación cognitiva. Al adoptar estas estrategias, podemos ayudar a mantener la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y para tratar este tema tenemos la visita en ADN Buena Salud del doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo, director del INBA, el Instituto de Neurología de Buenos Aires. Gracias, Alejandro, por estar acá. Gracias por invitarme, un placer estar en ADN Salud. ¿Envejecen nuestras neuronas? Bueno, envejecemos todos y también envejece nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Pero nuestro objetivo tiene que ser envejecer al menor ritmo posible. Porque si bien hay cosas que están en nuestros genes, también hay cosas que están en nuestra actitud. Quizás no podamos manejar el tiempo, pero sí podamos hacernos más resistentes al paso del tiempo y entonces sí, envejecer lo más lenta y sanamente posible.
Tenemos que cuidar ese armazón que tenemos de nuestras 86.000 millones de neuronas, mantenerlas dinámicas, mantenerlas activas, cuidarlas, que no se pierdan, que no nos llenemos de esas células que llaman zombies, que no funcionen. Hay un montón de estrategias para eso. Uno, cuando habla con la gente en general, uno de los grandes miedos o preocupaciones que hay con el envejecimiento es el perder la capacidad de razonar, de entender, de la memoria. ¿Es esto el envejecimiento que realmente nos preocupa? Y nosotros estábamos hablando de que tenemos situaciones en las cuales podemos generar protección. ¿Es así? ¿El estilo de vida tiene un impacto en proteger estas neuronas? Muchísimo, muchísimo. Vos pensá que si vos tenés una actividad física que te permite tener tu cuerpo en buen estado físico porque practicás actividad aeróbica, de movilidad, de fuerza, de equilibrio, habitualmente 3 a 5 veces por semana, tenés en general 10 años más de sobrevida que la población. Tenés cerca de un 50% de menor incidencia de deterioro cognitivo. Y si a esto nosotros le sumamos tener actividad intelectual, que es ingresar datos nuevos en tu cerebro todos los días, y si además tenés la actividad social, la contención, la parte afectiva, dormís bien y te nutrís bien, todos estos son los hábitos saludables, lo más importante que hay. Primero vienen los hábitos, después vienen los suplementos y en último lugar los medicamentos. Vos cuidás los hábitos y tenés las mejores chances para tener una buena calidad de vida. Voy a dar lugar al panel que se sume con sus preguntas. La licenciada Mariana Kers quería preguntar. Doctor, recién estaba hablando del deterioro cognitivo y pensaba que en aquellas personas mayores donde los familiares somos quienes detectamos a veces, ¿no?, estos signos, uy, la abuela se olvida de todo, papá repite todo el tiempo lo mismo, digo, donde empieza a haber algunos signos de deterioro cognitivo, ¿qué se puede hacer a nivel familiar o intrafamiliar y qué preguntas son convenientes llevar a neurología en ese primer acercamiento a esta incertidumbre para las familias? Mira, es una consulta frecuentísima la de los pacientes o la familia de los pacientes con los pacientes por trastornos de la memoria en el consultorio. Y siempre lo que vos tenés que diferenciar es, ¿estamos ante un declinamiento normal de la edad o estamos entrando en un terreno patológico de deterioro? Entonces ahí pensás en el Alzheimer y otras patologías. ¿Cómo podemos identificar ese deterioro cognitivo leve, que es lo que habitualmente sucede? Mira, yo te voy a decir algo fácil. Muchos pacientes tienen algo que se llama olvido benigno. No me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Y al rato apareció la idea que no lograbas rescatar de tu cabeza, pero no se te perdió. En general eso es así, olvido benigno. No entra dentro del terreno patológico, pero cuando el dato se pierde y no lo recuperas, ahí le llamamos olvido patológico y suele asociarse con una enfermedad. Nosotros a los pacientes le hacemos una evaluación neurocognitiva. Le medimos la memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, auditiva. Tenemos como una especie de radiografía de cómo funciona su computadora. Agregamos una resonancia magnética, quizás un electroencefalomapeo y con eso solemos tener un diagnóstico interesante. También es importante dosar, ¿no?, la rutina de laboratorio. Análisis de laboratorio es muy importante, ver cómo tiene la vitamina B1, B6, B12, ácido fólico, vitamina D. Hay un montón de, hasta el magnesio, hay un montón de elementos que juegan y que pueden jugar en que tu memoria no funcione bien y quizás tengas otro cuadro, el metabolismo tiroideo. Bueno, hay muchas cuestiones. Todo eso nosotros lo evaluamos para ver en qué terreno estamos. La inflamación, nosotros hablamos habitualmente y lo hicimos en la presentación como la inflamación como uno de los principales factores de riesgo de la modernidad. ¿Afecta también a nuestras neuronas? Sí, porque la inflamación sistémica, la inflamación del cuerpo, que muchas veces las tenés por malos hábitos alimentarios, esa, por supuesto que también puede ser por estrés, por dormir poco, pero en general son malos hábitos alimentarios, se traduce en neuroinflamación. Y la neuroinflamación te aumenta la velocidad del envejecimiento y del deterioro. Incluso si vos tenés una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson y otras que existen,
Si vos estás en buen estado físico y además te cuidás y no tenés neuroinflamación, esa enfermedad neurodegenerativa te evoluciona mucho más lentamente. Así que siempre es importante cuidarte de eso. Volviendo a la alimentación y a nutrientes que mencionaste, que realmente mencionaste muchos de lo que son vitaminas, minerales con funciones en nuestro cerebro, ¿hay algo en particular que habitualmente se menciona y se lo relaciona con la protección de nuestras neuronas, que es el omega 3? ¿Tiene un rol ahí? Sí. Altísimo, es muy importante. De las primeras cosas que se demostró y que yo uso ya hace muchos años. Los pacientes te vienen a ver, a veces porque tienen un problema neurológico vinculado a lo cognitivo, a la memoria, pero a veces te dicen, usted sabe que yo estoy bien, pero quiero evaluarme, mi papá, mi mamá, mi tío, bueno, vienen preocupados y quieren prevenir. Una persona, yo tengo esa regla, que tiene arriba de 55 años y quiere prevenir el deterioro neurológico, además de tener buenos hábitos, uno tiene que darle cierta cantidad de suplementos para aumentar la densidad nutricional de su alimentación. Y entonces allí yo lo primero que he introducido es el omega 3 y tiene que ser un omega 3 ricos en una serie de subcomponentes que tienen nombres largos, se llaman DHA, docosahexaenoico, y EPA o eicosapentanoico. El DHA es una grasa, es un aceite que le da fluidez a las membranas de las neuronas, se estiran y pueden hacer nuevas conexiones. Y el EPA hace lo mismo, pero con las fibras musculares, porque también es importante cuidar tus músculos y prevenir la sarcopenia. Así que el omega 3 de calidad es una herramienta excepcional para prevenir o para lentificar el envejecimiento. Los problemas de memoria te van a aparecer muchos años después que si no lo hubieras tomado. Y que habitualmente en nuestra alimentación el aporte proviene del pescado y que el consumo realmente es muy bajo, nulo. Entonces la suplementación pasa a ser fundamental. Y esto que mencionabas del EPA y el DHA es buscar dosis también equilibradas, arriba de los 600 miligramos, para que tenga un efecto positivo. Sí, por supuesto, porque cuando te pones a analizar lo que tiene cada omega 3 que se encuentra en el mercado, muy importante mirar la etiqueta y pensar en las cifras que menciona Milton. Ahí está. Le doy lugar al doctor Gabriel Lammand, así se suma a la entrevista. Sí, doctor, he leído varios reportes sobre el NAD y creo que tuvimos una charla alguna vez, NAD+, ¿no? En general, y salud neuronal. Hace poco leí un artículo muy interesante, quería que si puede ampliarlo. Miren, todo lo que se hace en el cuerpo, sea para el metabolismo, para tener más energía, más velocidad, o sea para reconstruir algo, por ejemplo, hice actividad física y quiero reconstruir mi músculo, o quiero cuidar las fibras elásticas de la piel, se maneja con una moneda, como si fuera el peso o el dólar del cuerpo, que es la molécula de ATP. Bueno, para tener ATP tenemos que tener NAD. Y yo les voy a pasar un dato. La cantidad de NAD, nicotinamida, adenina, dinucleótido, también nombre largo, para tener buena cantidad de NAD, piensen ustedes que cuando yo tengo 20 años, y pasaron 20 años más, y tengo 40, me quedé ya con el 50% de ese NAD. Y si paso a los 60 años, vuelvo a bajar a la mitad, y a los 80 vuelvo a bajar a la mitad. Entonces la suplementación con precursores de NAD, nicotinamida, adenina, ribósido, etc., se ha transformado en algo fundamental para conservar la energía de la gente de edad. Hemos comprendido por qué una persona de 80 años dice, doctor, yo me siento bien, pero no tengo energía, porque te falta NAD. Y la clave de suplementar con estos precursores que sean de calidad. Siempre lo hablábamos nosotros en el programa, es algo frecuentemente que hacemos y tratamos de transmitir, que la suplementación sea basada en evidencia, con activos originales que encontrás en las farmacias. Ese es el lugar, y a partir de profesionales que te lo puedan recomendar. Me gustaría tus consejos y te voy a hacer una invitación a ver si la aceptás. El programa sigue y nosotros vamos recibiendo preguntas que llegan al WhatsApp o a las redes sociales. Te invito a que después de estos consejos que nos des, te quedes, sobre todo para el próximo bloque, para responder algunas preguntas que nos vayan llegando. Sí, por supuesto, acepto, me encanta, gracias. Bueno, vamos con los consejos del doctor Alejandro Anderson, que se va a quedar en el programa y ustedes pueden mandar las preguntas también de neurología que el doctor va a responder. Vamos con tus consejos, Alejandro, y después nos metemos con tus preguntas.
Si ustedes quieren tener buena calidad de vida, si quieren envejecer al menor ritmo posible, tienen que evitar los malos hábitos o perjudiciales. Las dietas ricas en productos muy procesados, muy industrializados, eso nos perjudica. El azúcar nos hace envejecer, hace que nuestro cerebro no piense adecuadamente, aumenta la resistencia insulínica. Por favor, también cuiden las horas de sueño. Tienen que tener un sueño bueno en cantidad y en calidad, con buena arquitectura, con sueño profundo para descansar el cuerpo y con sueño REM, que es donde tienen la actividad onírica tipo película, para que las neuronas se recuperen y se preparen para el otro día. Y no se olviden, por favor, de la actividad física, no caigan en el sedentarismo. Está todo muy motorizado hoy en día, casi no es necesario moverse para trabajar y para vivir, pero nuestro cuerpo, nuestra biología lo requiere. Así que cuiden eso, cuiden también las redes, pero sociales, reales, la contención afectiva. Eso nos hace muy bien, aumentan nuestras endorfinas, nuestros endocannabinoides, un montón de sustancias químicas que cuidan nuestras células y nuestras neuronas. Todo eso va a hacer que vivamos más felices y más tiempo. Bueno, aprovechen que se va a quedar el doctor Alejandro Anderson, así que manden sus preguntas al número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla o a las redes sociales. A ver qué nos preguntaste, te quiero ver, te quiero leer. Por acá dicen, pregunta para Delphi. Quería saber si tomar agua con limón rompe el ayuno y si tiene beneficios, como dicen. Delphi. Bueno, gran pregunta. En primer lugar, si rompe el ayuno, sí, porque por más de que el limón es una fruta con bajo índice glucémico, es decir, no tiene tanta cantidad de azúcar, y cualquier alimento, sobre todo en exceso de hidrato, rompe este periodo de ayuno, esta cetosis del organismo. En segundo lugar, los beneficios del limón: suma vitamina C, tiene un poder antioxidante, ayuda a mejorar la absorción del hierro. Ahora, en todo lo que es quemar grasa, oxidación de grasa, salvo que el limón lo vayas a buscar a 20 kilómetros de tu casa, no. Ahí hablaste, tu segmento va a ser de fake o de virales y demás. Este es uno de los grandes fake news o consejos de nutrición que realmente no están sustentados en nada. El limón no adelgaza por sí, pero bueno, tiene estos beneficios que nos marcaba la Nutri. ¿Hay más preguntas? O a ver si entran más preguntas. Noticiero médico. Hay noticias. 7 de cada 10 trastornos digestivos son funcionales. Un relevamiento que incluyó a 600 mujeres de distintos puntos del país reveló que el 70% de ellas padece trastornos digestivos funcionales, entre ellos hinchazón, tránsito lento, pesadez, estreñimiento y dolor de estómago. Los trastornos funcionales digestivos son aquellos en los cuales los síntomas crónicos que presentan los pacientes al momento de la consulta no evidencian como causa una anormalidad estructural o bioquímica entre las causas que provocan esos trastornos. Las mujeres encuestadas destacaron malos hábitos alimenticios en general, comer de más, alimentarse en forma apurada, intolerancias alimentarias y exponerse a un elevado nivel de estrés. Es fundamental que si tenés trastornos digestivos generar la consulta para hacer un diagnóstico. El diagnóstico, si no es orgánico, si no hay una causa estructural que esté generando esos malestares, tenemos que pensar en trastornos funcionales. Y estos trabajos a nivel funcional, una de las cuestiones que a veces se pasa de largo, pero que de acuerdo a la evidencia es lo más frecuente, es la caída de las enzimas digestivas. ¿Qué implica esto, doctor Gabriel Lambert? Bueno, lamentablemente estamos viendo cada vez más casos, ¿no? Es una de las consultas más frecuentes, tanto en clínica médica como en gastroenterología, el tema de las deficiencias o caída, como muy bien dijo el trabajo, de las enzimas digestivas que generan mala digestión, ¿no? Claramente hinchazón, gases. Las personas tienen mala concentración porque absorben mucho menos, a veces le cae mal el alimento, especialmente los lácteos. 80% de la población argentina tiene intolerancia a los lácteos y la verdad es que eso genera un malestar porque socialmente hay mucho lácteo. Entonces, lo que hacemos, descartando toda patología orgánica, como bien dijo el estudio también, y sabiendo esta estadística de 7 cada 10, 70%, que es un montón, es hacer una prueba terapéutica. Y existe hoy 11 enzimas digestivas que las podemos suplementar junto con vitamina E, que se llama Digecaps. Es un suplemento interesante porque lo que estamos dando son enzimas.
La gente me dice, doctor, a veces me preguntan, de hecho, recién justo una paciente me acaba de escribir, doctor, lo bien que me sentí con las DigeCaps. ¿Por qué? Porque esas enzimas tienen que tener una cápsula gastroresistente. No se pueden tomar, digamos, las enzimas per se. A veces, si no puedes tomar la cápsula, vamos a explicar, porque sí el podés, proceso, pero... O sea, cuando hablamos de estos trastornos digestivos funcionales, lo más frecuente que se da es que se nos van cayendo estas enzimas. ¿Pero Exacto. qué son? El proceso digestivo arranca con la masticación. Exacto. Arrancamos a masticar y ahí hacemos el alimento más chico mientras mordemos. Exacto. Una vez que deglutimos, empiezan a participar estas enzimas, que son como las tijeras, que lo vuelven todavía más chico. Exacto. Para que se pueda absorber a nivel intestinal. Cuando nos falla, ese alimento no logra llegar a ese tamaño, no se digiere y aparecen todos estos malestares. Por eso es tan importante el poder aportar estas enzimas DigeCaps para que cumplan esa función que no estamos logrando con nuestras propias enzimas digestivas. Exacto, claramente las DigeCaps son muy buenas para la absorción y para la digestión de hidratos de carbono, proteínas, grasas y lácteos, o sea, es muy completa. Es interesante porque mucha gente quizás no tiene deficiencia, pero va a comer una comida muy abundante. Obviamente, aunque tengas tus enzimas digestivas intactas y vas a comer mucho, también vas a tener indigestión. También se puede utilizar como una ayuda las enzimas DigeCaps antes de las comidas. Eso es cuando nosotros indicamos. Si te olvidaste, puedes tomar después. Hay gente que me dice, doctor, ¿no puedo tomar la cápsula? Ahí sí le puedo recomendar de que eche esa cápsula dentro del alimento, no tiene sabor. Pero normalmente, si lo tomas inmediatamente antes, vas a sentir una diferencia muy importante. Así que, siempre descartando toda patología orgánica, porque esto es fundamental, celiaquía, úlcera, gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal, lo que queda son las enfermedades funcionales. Como son funcionales, realmente DigeCaps es una solución integral y que realmente yo lo utilizo en lo personal y en mis pacientes y con muy buenos resultados. Y hay algo que vos marcaste que es la absorción. Al digerir mejor con el aporte de DigeCaps, estás generando la absorción del macronutriente, pero sobre todo de micronutrientes. Exacto. Que al no poder digerir bien el alimento, a veces perdemos. Estoy hablando de vitaminas, de minerales. Es clave tener un buen proceso digestivo y para eso tenemos y necesitamos a nuestras enzimas funcionando bien y el agregar DigeCaps se van a complementar con las enzimas propias que tenés. Te va a sumar y te va a ayudar a digerir mejor los alimentos. Sí, exactamente. DigeCaps es un suplemento de calidad que se consigue en todas las farmacias. Esto es muy importante. Y recuerde, por ejemplo, la carne, que por ejemplo es proteína, que es déficit de se transforma en aminoácidos. Esa es la absorción. Por ejemplo, un pedazo de torta tiene mucha glucosa, se absorbe en glucosa. Entonces, la clave de la DigeCaps es achicar ese alimento y que tengas esos nutrientes y que mejores tu calidad de vida. Bueno, vamos a hacer un breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Y seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, que las mandás ahí al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Acordate que se sumó al panel el neurólogo, el doctor Alejandro Anderson, así que podés mandar tu pregunta de neurología también. Está en nuestro equipo habitual con el doctor Lapman, cardiólogo, nefrólogo y la Nutri, Delphi Zimmerman. La pregunta que quieras, mandala que nuestro equipo va a tratar de dar respuesta. Y te dijimos que íbamos a hablar de infidelidad en el comienzo del programa y eso lo va a hacer la licenciada Mariana Cazzi. Muy bien, a vos te estoy hablando, a vos que estás ahí mirándome del otro lado. ¿Vos perdonarías una infidelidad? Pero te voy a hacer una pregunta que todavía es un poco más capciosa. ¿Vos fuiste infiel? Es muy difícil reconocer la infidelidad. A ver, el panel, chicos, ¿ustedes fueron infieles? ¿Qué onda con la infidelidad? Hay como tema ahí, ¿no? Para pensar. A ver, es importante pensar esto. La infidelidad, si quieren podemos poner la placa mientras, pero la infidelidad es siempre la ruptura de un pacto de confianza. El gran problema con esto es que a veces pareciera que el acuerdo era explícito y no lo era. Y cuando pensamos en pactos que no son explícitos, ahí nos estamos metiendo en un problema, porque creemos que la otra persona tiene los mismos valores que tengo yo. Y al no dialogar, al no conversar respecto a lo que me pasa en una relación, bueno, entonces doy por sentado que la otra persona, mi pareja, va a pensar, sentir y actuar de la misma forma en función de esta cosmovisión o de este sistema de valores.
Pero siempre recordemos esto, que la infidelidad genera una ruptura profunda, una herida profunda en el vínculo, una herida profunda en la otra persona, donde también se van a jugar algunas cuantas susceptibilidades, porque el dolor es para ambas partes. Lo que pasa es que claramente quien descubre esa infidelidad o a quien le cuentan esa infidelidad, lógicamente no va a sufrir de la misma manera que la otra persona. Y si bien tiene que ver con esto, que siempre es una elección, siempre es un engaño, por eso desde la terapia de pareja lo que se recomienda es no lleguemos con la pareja rota, no lleguemos con la pareja en crisis, sino como siempre hablamos con los chicos, la prevención también en los vínculos es clave. El diálogo, la comunicación fluida, el diálogo asertivo es lo que nos va a permitir tener estas estrategias para que cuando llegue un momento de conflicto en el vínculo no sea un momento de explosión conductual, sino que tengamos las estrategias para salir de ahí lo mejor que podamos. Tenemos algunos primeros pasos para dar después de esta crisis. El primer paso, lógicamente, y aunque parece una obviedad, es cortar el vínculo con esa tercera persona. Y digo que parece una obviedad porque a veces, y aún aunque suena un poco extraño, en terapia de pareja, cuando yo converso de manera individual con las personas que me consultan, me dicen que ese vínculo sigue estable, con lo cual es imposible trabajar en la recomposición de un vínculo si esa tercera persona sigue estando en ese sistema. Así dice Delphi enfáticamente. Hay que evitar decisiones impulsivas porque el tiempo de crisis para una pareja es un tiempo de pausa. No es un tiempo de toma de decisión. Hay que saber esperar y quizás esta es una de las cuestiones más dolorosas porque lo cierto es que cuando estamos mal ante cualquier situación tendemos rápidamente a buscar una solución y salir de ahí. Pero este tiempo, que es un tiempo de crisis, que toca el núcleo duro de una pareja monógama, es un tiempo de pausa, no de definiciones. Y por último, buscar espacios de escucha y evitar esto de culpa-castigo. Por supuesto que si luego la pareja decide recomponerse, que es una posibilidad, y les voy a decir algo, más del 90% de las parejas que consultan por infidelidad no se separan por esa causa. Pueden separarse luego por otras cuestiones asociadas a la infidelidad. La dificultad en la resolución de conflictos, la dificultad para encontrar puntos de acuerdo en común o ponerse de acuerdo, por ejemplo, en los valores de ese nuevo vínculo, pero no se separan por la infidelidad en sí, sino por los emergentes que van surgiendo. Pasamos a la siguiente placa y vemos esto de si se puede reconstruir. Y ahí vuelvo con el panel para hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen que se puede reconstruir un vínculo después de una infidelidad? ¿Qué dicen? Siempre, hay que identificar las cosas. Me gusta. Es un optimista, me gusta. Que siempre es posible, es hablar, es identificar también las causas. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué se llegó a ese punto? Pero siempre el hablar con tu pareja y bueno, y pedir ayuda eventualmente desde un profesional va a ayudar a resolver ese conflicto. Me parece que siempre hay que ser optimista en esto. Delphi, por supuesto, dice que no. No Me extraña. No, lo que pienso, a lo que decía es que muchas veces las rupturas son por cosas más allá de la infidelidad y es quizás la confianza, la dificultad para volver a tener confianza que después genera inseguridades y genera otros conflictos en la pareja. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos un poco a esto, ¿no? Es decir, no es solamente perdonar, sino también entender y aceptar. Aceptar que no es resignarse, no es, bueno, ya está, me fue infiel y bueno, no. Aceptar tiene que ver con entender que hay una situación que estamos atravesando, que es dolorosa y crítica, que también saldremos de esta situación, veremos cómo y de qué manera, pero que esto es lo que nos está tocando, no es cierro los ojos, aprieto los dientes y hago fuerza para que esto no pase. No, eso es resignarme. No lucho con la situación, la entiendo, la acepto y la proceso pidiendo ayuda y también, como recién decía Milton, esto de mucho diálogo. Próxima placa, y con esto vamos a cerrar, las claves para recuperarnos después de una infidelidad tienen que ver con reparar la confianza, con coherencia, con tiempos. Esto es muy importante. Revisar la historia del vínculo, también lo que anticipábamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos fue llevando hasta este lugar? ¿Fue la falta de diálogo? ¿Fue la crianza? ¿Fueron dificultades económicas? ¿Qué nos pasó en este vínculo para llegar a esta situación? Y a veces no pasa nada. A veces tiene que ver con la búsqueda a nivel personal de una nueva identidad, de una nueva autonomía, de sentir ese aire fresco en la cara. Por supuesto, rompiendo un pacto de confianza que tampoco es leal, ¿no? Redefinir el proyecto en común con honestidad y un deseo real de esa recomposición. Y ustedes se siguen comunicando en ADN Buena Salud al número que aparece en pantalla. Mandan ahí su pregunta, su video, lo que quieran saber y vamos a tratar de dar respuesta. Llegó el momento de los videos virales con la Nutri Delphi Zimmerman. A ver qué estuvo apareciendo en las redes, qué es positivo de esos mensajes, qué no, o qué bajada hacemos aquí en el programa. Delphi,
A ver. Vamos a ver el video. Ahí está. A ver. Solo 3 ingredientes, sin harina, sin azúcar y sin mantequilla. Sin nada. Derribe 200 gramos de chocolate a baño María o en el microondas. Agrega 200 gramos de yogur y 4 huevos. Y mezcla bien. Vierte en un molde previamente forrado y hornea en la air fryer a 150 grados por aproximadamente 30 minutos. Y listo. ¿Te gustó? Sígueme y comparte. Esto está bueno, No. Parece rico. A mí me gustó. Le vamos Parece a dar rico. buen punto. Bien. Parece rico, es fácil, lleva solo 3 ingredientes y todos ingredientes naturales. O sea, está endulzado con el propio cacao amargo, tiene yogur griego, yogur natural, que tiene un montón de proteína, da saciedad, ayuda a la microbiota. Y es para esos casos que queremos algo dulce. Lo que hay que hacer es no tapar esa necesidad de dulce, porque aunque yo haga 20.000 recetas saludables, con todos buenos ingredientes, pero constantemente necesito ese placer o necesito buscar el antojo dulce, hay algo para revisar ahí, quizás más de lo emocional, desde el hambre emocional. Entonces, si bien son buenas alternativas, no tapemos siempre la necesidad de cosas dulces con recetas saludables. Pero está muy buena. ¿Hay más videos? A ver si aparece otro. Te cuento por qué tenemos antojo de chocolate cuando tenemos la regla y qué podemos comer para disminuirlo. Pensamos que tenemos antojo de chocolate, pero lo que realmente tenemos es antojo de triptófano y magnesio. Cuando nos viene la regla, nos baja el estrógeno y la serotonina. Nos ponemos tristes y nos duelen los ovarios muchísimo. Y el triptófano y el magnesio son imprescindibles en ese momento. Es necesario tomar triptófano para que se forme la serotonina, que es la hormona de la felicidad en tu cuerpo, y el magnesio ayuda en esa transformación. Así que gracias a ello nos mejora el estado de ánimo, se nos calma el dolor y se regula nuestro ciclo menstrual. Y adivina qué lleva el chocolate. Pues triptófano y magnesio. Y podemos comer chocolate, pero para no comernos toda la tableta, te voy a contar 3 combos súper ricos en triptófano y magnesio para calmar un poco ese antojo. El plátano, con avena, cacao, nueces y un poco de yogur. Segundo, las espinacas, con huevo, semillas de calabaza y salmón. Y tercero, el aguacate, una tostadica con un puñadico de almendrique. Cuéntame abajo si tú eres del equipo del chocolate cuando tienes la regla o cuál es el antojo que te da a ti. Y guarda este vídeo para darle a tu cuerpo lo que necesita en tu próxima regla. Un besito y sígueme para más consejitos. Bueno, esto es habitual, la búsqueda de ese chocolate que nos hace y que nos dé placer, esa búsqueda de placer en el chocolate, y nos tiró algunos alimentos más allá del chocolate. Sí, a ver, es un poco en realidad lo que hablamos en el video anterior, que si bien no hay que demonizar ningún alimento, es entender a veces desde dónde viene. Y esta es otra causa. Una puede ser diferenciar ese hambre real y ese hambre emocional, que es clave, y a veces es cuán apurado estoy, si es solo dulce lo que me está pidiendo mi cuerpo, si no puede esperar, si viene acompañado de alguna emoción, por ejemplo, tristeza, angustia, ansiedad. Entonces, identificar eso antes de resolverlo con alimento me parece clave. Y después, sí, también que otras veces es por en realidad faltas de nutrientes. Cuando el cuerpo te está pidiendo constantemente chocolate o triptófano, posiblemente te esté faltando eso en tu alimentación. Entonces está bueno tener estas alternativas de recetas ricas en proteínas y ricas en triptófano. Bueno, listo estos videos, seguramente van a ir cayendo más. Manden si tienen algún video que les parezca interesante para el análisis de la Nutri. Pero vamos, Gaby, a la columna. Hay cajas, aparecen las cajas. Muchas cajas. ¿Qué implican estas cajas? 5 errores que, acá me voy a mover un poco, ahí está, el camarógrafo está en todas. Vamos a ver si en esta, A ver si en esta. 5 errores de tu alimentación que inflaman tu cuerpo sin que te des cuenta. Mirá que interesante. Vamos a empezar con la Ahí number one. mencionó, el camarógrafo mencionó ahí ¿Qué un tiró? equipo. Escuché ahí algo de No, eso inflama. ¿Ves? Eso inflama. Eso inflama. No, Vamos a hablar de inflamación. aguante, chaca. Atlanta también inflama, ¿eh? Sí, inflama varios lugares del cuerpo. Bueno, vamos con el primero. El primero está allá. Acá. No lo veo. Ahí Acá está. Primero. Bueno, acá tenemos... ¿Qué tenés? No, acá es esto. ¿Qué? Tenemos lo bueno y lo malo. A ver. Consumir mucho azúcar en formas ocultas, ¿no? Esto hagamos que... Los cereales, mirá, los cereales de desayuno cereales, sí. que tienen azúcar por todos lados. Ojo, acá tenés yogur con frutas, con frutos secos, pero el yogur... También si tiene azúcar si oculto. es un yogur procesado y demás, tiene azúcar ahí metido. Ahí está. Entonces todo esto te inflama y no lo sabías. Y ese es un error que quizás cometés todos los días y
pum, Claro, inflamación. y creyendo que estás comiendo algo saludable. Claro, y esta parte está llena Los cereales, de A veces súper adictivos. en las conservas podemos encontrar, a veces podemos encontrar en los aderezos, que el ketchup y demás, tienen mucho azúcar ahí oculto que quizás no. También no pasa sabés. con la sal. Las bebidas, obviamente. Bueno, hay que considerar el azúcar entonces como uno de los factores que más nos están inflamando. Ahí el camarógrafo de Chaca dijo que sí, ¿no? Ahí está, vamos con el número 2. Ah, bueno. Acá tenemos uno y uno, ¿eh? Bueno. Vamos a los aceites. Ya lo hablamos una vez, pero sabemos que los aceites refinados, ¿no? Especialmente los aceites vegetales, nos llenan de inflamación y la gente tampoco modera mucho la dosis. Y también las grasas trans y todo, las frituras. Gente que se basa en esto, Milton. Eso ya te está La inflamando. alimentación nuestra se basa en aceite esto? Sí. refinado. El maíz, girasol, Yo me acuerdo soja, cuando son trabajaba en aceites una que nos empresa, llenan de era omega como, 6. empezaba todo el día, ¿no? A la media lunita que estaba ahí, después venía un cumpleaños, tortita, esto, pizza, pedimos empanada. Esto te inflama. En cambio, estas grasas, como dijimos, son saludables y no te inflaman tanto. Ahí tenés la palta, el oliva, demás, antiinflamatorios. son grasas buenas. El omega 3 que hemos mencionado antes también está dentro de las grasas Sí, acá tendría que haber un antiinflamatorias. pescadito, ¿no? Como Bien. comentábamos. Vamos con algo que Uy, estaba... quedó escondido. No, esto es un truco de magia. Quedó parece. escondido el tercero. Chacha, no, es un globo. Es un globo Bien. y habla tiene que de... ver el globo? Claro, inflamación, ¿no? Inflamación. No respetar lo que sería la inflamación digestiva. Si te inflama el estómago y le seguís dando, típico del domingo. Paciente mío, me encanta cuando me lo cuenta, porque me dice... Esto empieza a la mañana, me dice. Picadita pre-asado, Claro, bueno. ¿no? Asado posterior, facturita, flan mixto. Seguimos con... Y acá estamos hablando de factores que nos inflaman no solo a nivel intestinal, sino en todo a nivel sistémico en general. Lo metemos acá Desde para que no huela. nuestras arterias, nuestro cerebro y nuestro intestino. Vamos con, Vamos con la el número 4. ultraprocesados. Ultraprocesados, poca fibra. Vos sabés que un estudio muy reciente revela que comer más de 30 gramos de fibra diariamente disminuye la inflamación y disminuye las enfermedades de todo tipo. Pero si vos consumís esto todo el tiempo, te estás inflamando. Así que claramente nosotros basamos nuestra dieta en esto y después un día detona la enfermedad cardiovascular, un día detona otra enfermedad más grave, nosotros tenemos que actuar Está acá. buenísimo como lo estás diciendo porque vos decís basando la dieta en. No Sí. es que, bueno, un día tuviste un cumpleaños, comiste, no pero pasa fíjate, nada. fíjate. ¿Vos cómo claro. llamás a la dieta nuestra? Dieta DAM. ¿Cómo Dieta DAM. D-A-M, Dieta Argentina Mediocre. Bueno, es DAM, esto que es tenemos. esto. ¿Viste, Chaca? Es importante. Y ahora voy a hablar de unos nutrientes antiinflamatorios. Este A tenés que ver. tomar antes de cada partido. ¿Por qué? Porque voy a hablar del Serrapep. El Serrapep, mucha gente lo viene consumiendo, pero vamos a hablar un poquito de la evidencia científica que hay detrás del Serrapep. Vamos que tenés todo esto. Claramente el Serrapep, Milton, esto obviamente me vas a dar el ok. Si vos haces todo esto, aunque tomes el Serrapep, no pasa nada. Nada, no hay. Esto es importante porque quizás todo el mundo dice, ah, bueno, vino la solución Serrapep. No, No. chicos, no. Claro, esto hay que no, es un cambiar. cambio de hábitos. Nada, en nada, ningún suplemento, ningún medicamento, ningún tratamiento es mágico per se si hacemos todo el resto mal. La idea Exactamente. es empezar a trabajar desde los cambios de hábitos de vida, que incluyen la actividad física, Claro. que incluyen la alimentación. Y siempre lo marcamos. Después de esto, el paso generalmente antes de los medicamentos suele ser una suplementación basada en evidencia. Y cuando hablamos de antiinflamatorios, cuando hablamos de una sustancia nutricional y de origen natural que pueda actuar para bajar la inflamación, tenemos que hablar del omega 3, como he mencionado acá, dentro de lo que son las grasas saludables, y del Serrapep, que es una enzima proteolítica antiinflamatoria. Es muy interesante porque acá estamos hablando de inflamación crónica, ¿no? Y generalmente la gente con la inflamación crónica, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? O se inflaman las articulaciones, se inflama el intestino, se inflaman las arterias, todo se inflama. Entonces, si nosotros tenemos que utilizar un antiinflamatorio, vamos a dañar nuestro estómago, vamos a generar efectos adversos. Lo interesante del Serrapep, que es una enzima, esto que dijo Milton es muy importante, que no tiene los efectos adversos de los analgésicos comunes, o sea, no daña el estómago, que eso es muy importante, y tiene mucha evidencia científica. De hecho, fuimos a un congreso de dolor, ¿te acordás que tuvimos la suerte de ir a un congreso de dolor donde se habló del Serrapep en el uso crónico? Porque ¿qué pasa? Mucha gente suele tomar analgésicos y otros tipos de tratamientos que terminan siendo incluso adictivos.
El Serrapep lo que hace, nosotros lo tomamos en los casos crónicos, porque también sirve para la inflamación aguda, que ahora voy a contar un poquito, pero en la inflamación crónica se puede tomar desde 1 hasta 3 por día. Generalmente separado por 8 horas. Ven que tiene una cápsula, es una cápsula gastroresistente para que la enzima ingrese, pase el estómago y llegue al intestino delgado. También es muy útil en lo que son inflamaciones agudas, ya sea cirugías, es muy buen cicatrizante el Serrapep, es muy bueno para las infecciones, rompe los mocos, es sinérgico con los antibióticos, por ejemplo las infecciones respiratorias, orofaringeas, muy interesante para los procesos odontológicos. Es excelente, muchos odontólogos utilizan el Serrapep ya hace mucho tiempo. Sí. Eso es lo agudo. Lo agudo. Y en lo crónico es el gran cambio, porque esta sustancia que está presente hace mucho tiempo, esta enzima, generalmente lo usábamos para esto que nos está describiendo el doctor Landman. El cambio se dio hace algunos años a partir de la evidencia, donde lo pasamos a incorporar en bajar toda esta inflamación que silenciosamente y de a poco nos está corrosionando, nos está enfermando. Y con esto logramos bajar los marcadores de inflamación, porque la inflamación la podemos medir. Y con el agregado de esta enzima, de Serrapep, logramos bajar esa inflamación sin generar daño en la mucosa gastrointestinal, que es el gran problema de los antiinflamatorios. Algo interesante que uno ve cuando comienza con Serrapep de manera crónica, en la inflamación crónica, es que baja la PCR, como comentaste recién, la eritrosedimentación, el tema articular, gente que tiene fibromialgia, artritis, artrosis, claramente todos estos alimentos la incrementan. Sin embargo, si mejoramos la alimentación y sumamos Serrapep, probablemente mejore tus síntomas de artritis, artrosis y fibromialgia. El tema de inflamación intestinal, también podemos utilizar el Serrapep. Mejorando la alimentación también tiene un efecto a nivel intestinal. Incluso diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad coronaria que generan inflamación crónica, bajan los patrones inflamatorios junto con el aporte de Serrapep. Busquen Serrapeptasa, esa enzima mágica, vamos a decir de cierta manera, pero es una enzima que viene del capullo de la mariposa. El gusano utiliza esa enzima, de ahí se extrajo, obviamente se purificó, se estandarizó y esto es el resultado de investigación, pero para convertirse en la mariposa. Es muy interesante porque tiene que romper y esa enzima que utiliza para romper es la Serrapeptasa, está combinada con zinc quelatado y eso genera el efecto potenciador. Gracias, Gaby Landman, clarísimo. ¿Y quién es el protagonista del programa? Vos. Vos con la pregunta que nos haces al número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Te quiero ver. Buenos días, gracias por permitirme este momento para hacer la consulta. Excelentes profesionales, mi admiración para ustedes y los veo siempre. Bueno, la consulta es acerca de mi hermano que tiene 42 años. Él padece epilepsia refractaria. Quería saber por qué tiene este padecimiento, de dónde viene la epilepsia refractaria, cuáles pueden ser los antecedentes y si el aceite de cannabis está bueno para empezar a implementar en él, ya que tiene a la semana 2 o 3 convulsiones y a veces más cantidad. Gracias, equipo. Gracias a vos por tu consulta. Vos también la podés mandar a ese número que aparece ahí en pantalla. Mandá tu video o la pregunta escrita como vos quieras. Esta la va a responder el neurólogo, el doctor Alejandro Anderson, epilepsia refractaria. La epilepsia es cuando nuestro cerebro, las neuronas de nuestras 86.000 millones que tenemos, en lugar de funcionar por turnos una y otra, prolijamente, hay un gran grupo que al mismo tiempo descargan su actividad eléctrica. Y cuando nosotros le damos remedios para modular esa actividad eléctrica, no logramos controlarlo, hablamos de epilepsias resistentes o refractarias. ¿Qué se descubrió? Que un componente de la planta de cannabis, un cannabinoide que se llama CBD o cannabidiol, te mejora en un 40 a 80% las descargas eléctricas de las epilepsias refractarias. Y esto se comenzó en la población pediátrica, pero hoy en día se utiliza, por supuesto, también en adultos con epilepsia. ¿Cómo es el manejo del CBD en estos casos, la indicación del médico? ¿Cómo es que el paciente accede al CBD? Tenés medicamentos que se expenden con calidad farma en las farmacias del país. Algunos están autorizados a nivel nacional, otros a nivel provincial. Todos en cierto sentido derivaron de la primera autorización que hubo en el 2018 por parte de la FDA, que autorizó por primera vez un derivado de la planta de marihuana como medicamento.
El nombre de Estados Unidos es Epidiolex. En Argentina tenemos 4 nombres comerciales, viene en forma de aceite y como si fuera un medicamento. O sea, yo según el peso del paciente indico tantos miligramos, kilo, peso, día y tengo que tener en cuenta los medicamentos que está tomando y por supuesto que no haya efecto adverso con algunas otras cuestiones. Es un medicamento que debe ser controlado por un profesional y en este caso sería preferible un neurólogo o alguien que maneje bien el tema epilepsia. Ustedes se siguen comunicando al número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla, mandan su pregunta en video, escrita de la forma que quieran, nosotros tratamos de dar respuesta. A ver. Mi nombre es Kaiser Araceli de Santa Fe y quería saber cómo prevenir la diabetes, ya que tengo muchos familiares que han tenido esa enfermedad y me interesa saber cómo prevenirlo. Gracias, Araceli. Y este es uno de los objetivos del programa, hacer prevención de una enfermedad crónica que podemos, desde los hábitos de vida, generar una dilatación para que no aparezca tan temprano o para que directamente no aparezca. Totalmente. La verdad, el tema de la diabetes tipo 2, obviamente, estamos hablando de la que tiene que ver más que nada con los hábitos y que se da después de los 30, 40 años. Ahí realmente el Colegio Americano de Medicina y Estilo de Vida habla de remisión a veces con el estilo de vida. De hecho, tiene un curso de certificación que me parece muy interesante, pero a lo que voy es, si vos lográs activar o desactivar genes, vos tenés todos antecedentes, la epigenética es fundamental. Si vos vas a hacer mucho ejercicio, vas a cumplir los requerimientos de ejercicio, una alimentación integral, rico en fibra, baja en grasas saturadas, en exceso de ultraprocesados, exceso de sal, probablemente no desarrolles diabetes. O sea, es muy poco frecuente el desarrollo de la diabetes tipo 2 en pacientes que tienen hábitos saludables. O sea, generalmente es una enfermedad de hábitos. Es tan así que, por ejemplo, si nosotros vamos al Amazonas, existe una... Los indios chismanes no tienen diabetes, no tienen enfermedad cardiovascular. Así que es un tema de hábitos, mejoralos y seguramente no lo vas a desarrollar. Movete, alimentación y consulta. La consulta, siempre. Porque conocer tus valores también nos implica instrumentar medidas antes. Hay más preguntas, queremos que entren la mayor cantidad posible. A ver. Soy Marta de San Clemente del Tuyú. ¿Podrían hablar del pene corvo y la falta de ganas de tener sexo? Bueno, cuando hablamos del pene corvo estamos hablando generalmente de lo que es la enfermedad de Peyronie, que ahí es donde se genera una fibrosis por determinadas circunstancias, puede ser por carga genética, por deficiencia de la vitamina E, que puede generar esa curvatura, puede ser por algún antecedente quirúrgico que haya tenido, que haya quedado esta secuela, pero en general se puede hacer el diagnóstico de esta enfermedad de Peyronie. Si es por deficiencia de vitamina E, se suplementa y se tiende a corregir, y la falta de deseo te lo dejo a vos. Y todo esto se trabaja en conjunto con sexología. ¿Por qué? Porque la cuestión del deseo está muy asociada también a la virilidad. Y lo cierto es que más allá de que nosotros siempre pensamos que el deseo no tiene que ver necesariamente con un pene erecto, sí es verdad que en la autoestima de esa persona que está padeciendo esta cuestión, lógicamente hay una falta. Lo voy a poner entre comillas porque no lo pienso así, pero entiendo y trato de empatizar con la otra persona. Y también es verdad que para las parejas, sobre todo para las parejas hetero, la penetración ocupa un lugar importante. Que por supuesto estamos en una etapa bisagra donde estamos empezando a repensar un poco la sexualidad desde lugares más desde el erotismo, que no tengan que ver con la exigencia ni con la presión, pero estas cuestiones siguen vigentes. Así que todo esto también se puede resolver a nivel emocional, en la sexología, lo mismo que decía Milton recién. Y esto no implica que no, o sea, el pene corvo no implica que no pueda tener